¿Alguna vez han sentido una presencia, un cambio en la atmósfera que les erizó la piel? Una sensación de que no están solos, incluso cuando saben que deberían estarlo. Imaginen esto, están solos en casa. La noche ha caído. La casa cruje a su alrededor. Entonces, lo ven. Una figura bañada en luz, de pie en su sala. Un ángel. ¿Qué harían? ¿Correrían? ¿Gritarían? ¿O simplemente se quedarían mirando con asombro e incredulidad? La posibilidad, por remota que sea, es un pensamiento escalofriante. Desafía nuestra comprensión de la realidad, de las fronteras entre lo físico y lo espiritual. La mente humana, programada para reconocer patrones, a menudo busca explicaciones, incluso frente a lo inexplicable. En nuestra búsqueda constante de sentido, tratamos de encajar cada pieza del rompecabezas en un marco conocido. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a algo que desafía todas nuestras expectativas y conocimientos? Una sombra inesperada se convierte en un intruso. Un destello de luz, una figura que no debería estar allí, y de repente, todo cambia. Un ruido extraño se transforma en una amenaza. Un susurro en la oscuridad, un eco que resuena en lo más profundo de tu ser, y sientes que algo más grande está en juego. Pero, ¿qué sucede cuando lo imposible se vuelve real? Cuando lo que solo existía en cuentos y leyendas se manifiesta ante tus ojos, desafiando la lógica y la razón. Cuando un ser etéreo, a menudo relegado a los reinos de la fe y la imaginación, entra en nuestro mundo. Un ser que parece hecho de luz y sombra, de sueños y pesadillas. El aire crepita de energía, una energía que no puedes ver, pero que sientes en cada fibra de tu ser, como una corriente eléctrica que te recorre. Una presión se acumula en tu pecho, dificultando la respiración. Es como si el mismo aire se volviera denso, pesado, cargado de una presencia que no puedes ignorar. Tus sentidos, abrumados, luchan por procesar la visión que tienes delante. Cada detalle, cada movimiento, parece desafiar la realidad tal como la conoces. Este no es un encuentro ordinario. Es un momento que redefine tu comprensión del mundo, que te obliga a reconsiderar todo lo que creías saber. Se trata de una intrusión de lo divino en lo mundano, una colisión de mundos que te deja sin aliento y desconcertado. Una experiencia que te cambia para siempre, que te deja con más preguntas que respuestas y con una nueva apreciación de los misterios del universo. El ángel, alto y esbelto, irradia una luz que parece emanar de su interior. Sus rasgos, aunque vagamente humanos, son demasiado perfectos, demasiado simétricos. Sus ojos, charcos de oro líquido, parecen contener el universo en sus profundidades. Te atraviesan, viendo no solo tu forma física, sino tu alma misma. Sus alas, vastas y emplumadas, brillan con un resplandor iridiscente. Cada pluma es una obra maestra de delicada belleza, cada movimiento una sinfonía de gracia. Estás hipnotizado, atrapado en la fascinación de su presencia de otro mundo. El miedo da paso a la maravilla, y por un momento, te olvidas de respirar. Esperas que hable, que entregue un mensaje celestial, pero el ángel permanece en silencio, su expresión indescifrable. Quizás se comunica telepáticamente, sus pensamientos fluyen hacia los tuyos como un suave arroyo. O tal vez, su sola presencia es el mensaje, un recordatorio de un reino más allá de nuestra comprensión. El silencio se prolonga, cada segundo una eternidad. Las preguntas arden en tu mente, pero te encuentras incapaz de hablar. El asombro, la magnitud del encuentro, te roba la voz. El ángel, todavía en silencio, parece estudiarte, su mirada inquebrantable. Sección 5. Silencio y asombro. El aire crepita con una comunicación tácita, un lenguaje más allá de las palabras. Sientes una sensación de paz, de amor abrumador, que emana del ser celestial. Es un amor que trasciende la comprensión, un amor que abarca a todos los seres y todas las cosas. El tiempo pierde todo significado. Podrían pasar minutos, horas, y no lo sabrías. Estás perdido en el momento, atrapado en la presencia de lo divino. El mundo exterior se desvanece, y todo lo que queda eres tú y el ángel, unidos en un abrazo silencioso e intemporal. Sección 6. Las secuelas. Entonces, tan rápido como apareció, el ángel desaparece. La luz se desvanece,
dejando un calor persistente a su paso. El silencio es ensordecedor. Te quedas sin aliento, temblando y cambiado para siempre. El mundo parece diferente, más nítido, más vibrante. Los detalles mundanos de tu vida parecen triviales en comparación con la danza cósmica que acabas de presenciar. Cuestionas tu cordura, preguntándote si te imaginaste todo. Pero en el fondo, sabes la verdad. Has contemplado el rostro de lo divino, y la experiencia ha dejado una huella imborrable en tu alma. Sección 7. Buscando respuestas. La búsqueda de significado se convierte en tu obsesión. Pasas horas, días, incluso semanas, inmerso en textos antiguos y modernos, tratando de encontrar una pista, una señal que te ayude a entender. Devora textos religiosos, estudia mitos antiguos y consulta a líderes espirituales, desesperado por comprender lo que experimentaste. Cada página que lees, cada conversación que tienes, parece acercarte un poco más a la verdad, pero nunca lo suficiente. Algunos ofrecen explicaciones, interpretaciones basadas en sus propios sistemas de creencias. Te hablan de visiones divinas, de mensajes celestiales, de pruebas de fe. Otros descartan tu experiencia como una alucinación, un truco de la mente. Te dicen que fue un sueño, una ilusión creada por tu subconsciente. Pero nada de eso parece del todo correcto. Sientes que hay algo más, algo que no puedes explicar con palabras. La experiencia fue demasiado real, demasiado visceral. La sensación de presencia, la claridad de los detalles, todo fue tan intenso que no puedes simplemente descartarlo. Te quedas con más preguntas que respuestas, a la deriva en un mar de incertidumbre. Cada respuesta que encuentras parece generar nuevas preguntas. Cada explicación parece incompleta. El encuentro con el ángel ha destrozado tu percepción de la realidad, dejándote con una profunda sensación de asombro y una sed de conocimiento que no puede ser saciada. Te preguntas si alguna vez encontrarás la verdad, si alguna vez entenderás completamente lo que te sucedió. Quizás el verdadero significado del encuentro no reside en encontrar respuestas definitivas, sino en las propias preguntas que surgen en el proceso. La experiencia sirve como un recordatorio de la inmensidad del universo, de los misterios que se encuentran más allá de nuestra comprensión. Nos invita a reflexionar sobre lo desconocido y nos desafía a confrontar nuestras propias creencias, nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Nos hace cuestionar lo que damos por sentado, y el encuentro con el ángel se convierte en un catalizador para el crecimiento espiritual, un viaje de autodescubrimiento. Te enseña a apreciar la fragilidad de la vida, la delicadeza de nuestra existencia y la preciosidad de cada momento. Cada instante se vuelve más significativo y abre tu corazón a la posibilidad de lo imposible, a la magia que reside en lo desconocido, a la existencia de reinos más allá de nuestra percepción. Nos recuerda que hay más en el universo de lo que podemos ver o entender, y que a veces las respuestas no son tan importantes como las preguntas que nos llevan a ellas. Este encuentro nos guía como una luz en la oscuridad, iluminando nuestro camino en el viaje de descubrimiento y comprensión. Sección 9. ¿Y si fueras tú? Imagina por un momento que estuvieras en esa habitación, que fueras tú quien contemplara el rostro de un ángel. ¿Cómo te cambiaría? ¿Qué te llevarías de tal experiencia? La posibilidad, por remota que sea, nos invita a enfrentarnos a lo desconocido, a abrazar los misterios que se encuentran en el límite de nuestra comprensión. Y al hacerlo, quizás descubramos algo profundo sobre nosotros mismos, sobre el universo y sobre la naturaleza misma de la existencia.